el versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ustedes ya han escuchado sobre la segunda venida de Jesucristo, ¿no? Muchas veces por medio de Zacarías, también a través de Tesalonicenses, ¿no? Capítulo 24, el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos de Jesús han preguntado a Jesús sobre el fin del mundo, ¿no? También la segunda venida de su Maestro. En aquel momento Jesús enseñaba a sus discípulos, ¿sí o no? El síntoma de la segunda venida de Él, también el fin del mundo. Creo que hace 30 años, cuando yo pastoreaba en mi país, un día yo escuché la noticia de una emisora de mi país. En aquel momento una conductora de la noticia, ella dijo que anteriormente cada 100 años o cada 50 años había el terremoto grande, pero desde el año 1990, cada 10 años. Hoy en día cada año, ¿sí o no? Cada año. No sé, hace unos meses, 2 meses, en Morocco hubo terremoto grande, también en Turquía. También en Afganistán, hace 2 semanas. Pero anteriormente cada 100 años, cada 80 años. Desde el año 1990 hubo terremoto cada 10 años, pero ahora cada año, cada unos meses. ¿Sí? También había pestes, por ejemplo, coronavirus, también hambre. Por eso los verdaderos cristianos pueden sentirse que acerca de la segunda venida de Cristo. Amén. Si Jesús va a venir a la tierra como ladrón, ¿sí o no? Pero no podrán venir a la tierra por segunda vez como ladrón para los hijos de la luz. Porque los hijos de la luz pueden sentir eso, ¿sí o no?
¿Dónde está escrito? Tesalonicenses, no necesitan buscar. Primera Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no duermas como los demás, sino velemos y seremos sobrevividos. 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hermanos. Por los hermanos que hacen la vida espiritual en Cristo Jesús. Ellos pueden entender que el síntoma de la segunda venida de Jesucristo. Porque son los hijos de luz, por eso. No estamos en las tinieblas. Hermanos, por eso vamos a volver a San Mateo capítulo 24. El versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Creo que ya el evangelio ya fue divulgado sobre todo el mundo, ¿sí o no? A todo el mundo. Por eso desde el versículo 15 hasta 28, ¿qué está escrito sobre la salvación de los judíos? Cuando hemos estudiado Zacarías capítulo 14, el versículo 4, ¿dónde está escrito? ¿Qué está escrito? Sobre la segunda venida de Jesucristo, sobre todo la salvación de los judíos. ¿Sí o no? Por eso, los judíos sí o sí tendrán que escaparse al monte Olivos. Usted no necesita, yo solo leo. Zacarías capítulo 14. El verso 3. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. El monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte
y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa de terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. En aquel momento, casi más del 30% de todos los habitantes de Israel se salvaron. ¿En dónde? En los montes los olivos. Por eso en San Mateo capítulo 24 está escrito que 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes olivos, ¿sí o no? El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Como toda la familia de Lot, ¿sí o no? Más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Ora, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Por eso los judíos sí o sí van a escaparse al monte de los olivos para salvarse. Casi 30% de todos los habitantes de Israel. Desde el versículo 15 hasta 28, tratando que sobre la salvación de los judíos. Porque Jesús sí se va a regresar al monte de los olivos, sobre todo al monte Sion. Recién los judíos reconocerán a Jesús como Mesías. También entenderán que éramos engañados por Anticristo. Porque el Anticristo sí o sí va a sentarse en el medio del templo de Dios y diciendo que yo soy el Dios vivo así. Pues todas las naciones sí o sí van a atacar a Israel, sobre todo a Jerusalén. Porque en Zacarías, también en San Mateo, capítulo 20, está escrito eso. ¿Sí o no? Pues ahora todo el mundo, sobre todo los árabes, quieren atacar a Jerusalén. Ya en Zacarías, en Daniel, Daniel capítulo 9, el versículo 27, también está escrito sobre este punto. Las cosas inmundas van a estar en el templo de Dios. ¿Qué será? El anticristo. ¿Sí? En Daniel capítulo 9, el versículo 27 está escrito sobre este punto. Pues Jesús también citó, ¿qué citó? La profecía de Daniel. En San Mateo capítulo 24, el versículo 15. ¿Sí? Jesús qué dijo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda.
Daniel capítulo 9, el versículo 27. También Daniel capítulo 11 también está escrito sobre este punto. Cuando el anticristo va a sentarse en el medio templo de Jehová, de repente los israelitas tendrán que escaparse al monte de los olivos para salvarse. Habrá gran tribulación, ¿sí o no? Porque 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En Daniel capítulo 14 también está sobre este. Porque muchas naciones quieren atacar a Jerusalén. ¿Por qué? Ya en la Biblia está escrito sobre este punto. Pues ahora estamos viviendo como en el proyecto de Dios, nada más. ¿Sí o no? Hace 2000 años, Daniel, ¿qué había visto? Ya él había visto el transporte que anda muy rápido. Daniel vivía hace más de 2600 años, ¿sí o no? Pero ya él había visto el fin del mundo, ¿sí o no? También la segunda venida de Jesucristo. Al leer esto me he dado cuenta que yo soy nada, solo estoy en las manos de Dios. Pues David también, ¿qué testigo? Mis días están en las manos de Dios. En Salmos capítulo 139 está escrito eso. Jehová ya sabía que el todo movimiento de David. David también, ¿qué confesó? Mi generación está en ti, en sus manos. Por eso, San Mateo capítulo 24, desde el versículo 15 hasta 29, está tratando sobre la salvación de los judíos. También desde el versículo 29, 30, 31, ¿qué está escrito? Sobre la segunda venida de Jesucristo. Vamos a leer San Mateo capítulo 24, el versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Un día Jesús maldijo que a higuera, porque no tenía frutos, ¿sí o no? No tenía fruto de Dios. Aunque Dios tenía que llevar los frutos de Dios, pero no llevaba.
Al verlo Jesús maldijo. Hermanos, la higuera era la sombra de Israel. Pues Israel recibía la maldición de Jesucristo constantemente durante más de 2000 años. ¿Sí? Apenas hace más de 70 años, en el año 1948, apenas ellos que formaron y recuperaron que a su país, donde ya los filisteos vivían. Por eso hoy en día ahora también están peleando, ¿sí o no?, entre los filisteos y Israel. Los filisteos ahora están insistiendo en que ellos ya vivíamos durante más de 2000 años aquí. ¿Sí o no? Israel también que insistieron. No, Dios nos dio a nosotros este terreno. Pero la higuera brotó, ¿sí o no? Cuando en el año 1948, milagrosamente. Cuando Israel recuperó a su territorio en el año 1948, en aquel, todo el pueblo se asustaron. ¿Por qué? San Mateo capítulo 24, el versículo 30, ya ha cumplido. Milagrosamente. Un general de Israel llamado Moshe Dayan, él testificó que hemos ganado a la reunión de los árabes por la promesa de Dios. Todo el mundo se asustó, sobre todo los que entendieron la Biblia. La higuera ya ha brotado, ¿sí o no? Ya. Una generación es 100 años para los judíos. Porque Jehová había dicho a Abraham que sus descendientes regresarán a Canaán en 4 generaciones. 4 generaciones eran 400 años. Por eso quiero que ustedes calculen en sus casas. Jesús, ¿qué dijo? Aquí dice: así también vosotros, cuando veáis todas esas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué? 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Jehová de una vez se cae. ¿Sí o no? Siempre ha cumplido.
¿Cuántas por ciento? 100%. Por eso los cristianos están sintiéndose que el fin del mundo y la segunda venida de Jesucristo. Porque ellos son los hijos de la luz. Pero el diablo está descansando, no. Está trabajando muchísimo. ¿Sí o no? Por eso, miren, 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Sí o no? Noé advertía a los pueblos durante más de 120 años, ¿sí? Constantemente. Creo que los muchos preguntaban a él que ¿por qué ahora está haciendo el arca en el monte? Noé decía que sí o sí va a haber que diluvio grandemente, ¿sí o no? Habrá inundación terrible. Por favor, entre en el arca. Hay que obedecer, hay que escuchar que la justicia de Dios. No es solamente hacia el arca, no. Noé predicaba que acerca de la justicia. ¿Dónde está escrito? Segunda de Pedro, capítulo 2. Ya encontraron. El versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de que justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Sí o no? Noé era un predicador de la justicia de Dios, con 7 personas, con sus hijos y nueras. Pero nadie quería escuchar la justicia de Dios, porque ellos amaban al mundo, ¿sí o no? Noé es loco. Dios va a destruir al mundo por diluvio. No lo creo. Dios es amor, ¿sí o no? ¿Cómo Él puede destruir al mundo con diluvio? Tenemos mucho tiempo, ¿sí o no?
Entonces vamos a pero no tenemos mucho tiempo. La vida es muy corta. Por eso vamos a disfrutarnos en el mundo. ¿Sí o no? Pero no es siempre predicaba a nosotros que Dios, el arrepentimiento, ¿sí o no? Él siempre condenaba al mundo. Ya basta. También la justicia de Dios. Ay, no es un hombre muy extraño. ¿Por qué siempre condena al mundo? Mira el mundo tan hermoso. ¿Sí o no? Tan lindo. Pero él siempre condenaba al mundo. Sucio. Inmundo. Llenos de pecado. Siempre, mire, siempre hace el arca sobre el monte. Loco. Extraño. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos capítulo 11, el versículo 7. Dice eso. Noé condenó al mundo. ¿Qué significa eso? Él siempre predicaba a los pueblos que mira, el mundo está tan sucio, ¿sí? Tan perverso, llenos de pecado. Hay que arrepentirse, ¿sí? Luego fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Viene por la fe. ¿Sí o no? Él era un justo. En Génesis capítulo 6 está escrito que Noé varón justo y perfecto. Caminó con Dios. ¿Sí o no? Por viene de la fe. Antes de seguir a la justicia, él condenó al mundo. ¿Qué significa? Él se arrepintió del mundo a Dios. Dando que espalda al mundo, ¿sí o no? Y siguió a la justicia de Dios. Noé, basta. Porque siempre condena al mundo. Sucio. Abominable y perverso. Pero el apóstol Pedro, cuando él recibe el Espíritu Santo, ¿no? En el día de Pentecostés, el primero que predicó a los judíos sobre el bautismo y el perdón de los pecados. También el que dijo,
Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de perversa generación. Hechos capítulo 2, el versículo 40. 38. Pedro les dio arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Pedro, ¿qué dijo? Perversa generación. Pues amén, Noé condenó al mundo y fue heredero de la justicia. Por viene la fe. Aunque Noé predicaba y advirtió, pero los pueblos tomaban en una broma la advertencia de Noé. Comiendo, bebiendo, casándose, negociando, ¿sí o no? Disfrutándose en el mundo. Pero no entendieron hasta que ellos murieron, ¿sí o no? Cuando los pueblos murieron por diluvio, en aquel solo el arca de Noé tenía la seguridad. También que había la salvación. El arca de Noé era la sombra de Jesucristo. En Cristo Jesús hay la salvación, ¿sí o no? Y la seguridad. También huida del juicio de Dios. Todavía hay ese arca para ustedes. Pero los muchos no quieren entrar en el arca de Jesucristo. ¿Por qué? Por amar al mundo más que Jesucristo. ¿Sí o no? Pues Pedro también nos dijo que la tierra está reservada para quemarse. Jesús, Pablo, Pedro, todos ellos nos dijeron que la segunda venida de Jesucristo va a venir a nosotros como ladrón en la noche. Porque hace 12 años la mayoría de los israelitas judíos no quieren aceptar a Jesús porque ellos amaban al mundo más que Jesucristo por eso. Hermanos, ya el arca de Dios ya tiene opción para nosotros. Pero los no quieren entrar por amar al mundo, ¿sí? Por amar ¿qué? A las tinieblas más que la luz, según San Juan. Ustedes ya dieron espaldas al mundo.
o todavía no quiere dar la espalda al mundo. El que ama al mundo no puede seguir a Cristo. Noé condenó al mundo y fue heredero de justicia. Por viene la fe. La obra de la ley de Moisés, no. Por eso, y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También, segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 8. Mas, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Los científicos decían que la Tierra gira poco más rápido, no existiría el tiempo. En el mundo de Dios no existe la hora, ni tiempo, ni estación, sino la eternidad. Pues 1000 años son largos, ¿sí? Largo tiempo para nosotros, pero 1000 años es muy corto para Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que ella hay serán quemadas. Pero 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El apóstol Pablo, Pedro tenían esa esperanza. Los cristianos morarán en donde, en el nuevo cielo y nueva tierra. ¿Dónde mora qué? La justicia. ¿Ustedes están en el arca de Jesucristo? Todavía no. Todavía aman mucho al mundo. ¿Quiénes son bienaventurados? Jesús, ¿qué dijo aquí? San Mateo capítulo 24, el versículo es el 24, es el versículo 40 hasta 43. Tratando que el rapto de la iglesiación para nosotros, el rapto de la iglesia. 40. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Vela pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa.
Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Por eso yo quiero permanecer en la iglesia, ¿sí? Para dar el alimento celestial a los hermanos de la iglesia. Porque lo que es una gran bendición de Dios, ¿sí o no? Cuando yo empecé a hacer la vida espiritual en la iglesia donde yo he escuchado el nuevo nacimiento, en aquel entonces los hermanos adelantados me daban a mí que el alimento celestial, como los siervos fieles en su casa, en la iglesia de Dios. Por eso, cada día estoy pidiendo que, Señor, yo quiero permanecer en su casa hasta que nuestro Señor Jesús va a venir por la segunda vez. Ojalá que cada uno de ustedes escuchen que tú eres mi siervo fiel y dando que el alimento celestial a los otros. ¿En dónde? En la casa de Jehová. Pero aquí dice 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Quiénes son siervos malos? El que dice en su corazón que mi Señor tarda en venir. Por eso no hace falta anunciar el Evangelio. No hace falta servir a la iglesia de Dios. ¿Sí o no? Vámonos a la discoteca, vámonos al bar, vámonos, ¿sí o no? Para disfrutarnos. Él va a venir por la segunda vez. Muy tarde, todavía no. ¿Sí o no? Sobre todo Himeneo y Fileto. Ya la resurrección ya pasó. ¿Sí o no? No hay más la resurrección. No existe la segunda venida de Jesucristo. Tampoco hay el rapto de la iglesia. Cuando la gente muera, también su vida termina. ¿Sí o no? No existe la vida eterna. Vamos a disfrutarnos en el mundo, ¿sí o no? Por eso aquí dice 51. Y lo castigará duramente, pondrá su parte con los hipócritas.
ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Usted puede crujir de dientes? Yo no puedo. Creo que hace muchos años mi esposa crujía dientes mientras estaba durmiendo. Sobre todo un pastor. Mientras ella estaba durmiendo, crujía sus dientes. Yo escuchaba. Al día siguiente él me dijo, tengo dolor de dientes. Mire, el cruje de dientes, ¿por qué? Sufrirá muchísimo durante 1000 años. Aunque no van al infierno, pero durante 1000 años estará en donde? Fuera del banquete de Dios, ¿sí? Cruje sus dientes. La Biblia es la verdad. ¿Sí o no? Pues el apóstol Pablo también nos enseñó Gálatas capítulo 6. Por último, Gálatas capítulo 6. Seis, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí dice. Pues una gran bendición servir a la familia de la fe. Lo que es una gran oportunidad, según Gálatas capítulo 6, el versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí dice. Por eso quiero que ustedes para cegar que las cosas corruptibles o incorruptibles. Por eso yo necesito la casa de Dios para dar a los otros el alimento celestial. Entonces, cuando Jesús venga a ustedes, quiero que escuchen que tú eres mi siervo fiel. Amén. Porque repartiendo el alimento celestial a los otros. También, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí dice. Lo que es el amor fraterno. ¿Sí o no? Por eso quiero que ustedes escuchen que tú eres mi siervo fiel. Jesús también citó que la vida de Noé para enseñar a nosotros que la verdadera fe, la vida que está en Cristo Jesús, ¿sí? Él condenó al mundo y fue heredero de justicia. Por viene la fe. Quiero que ustedes escuchen
la voz de Cristo, que tú eres mi siervo fiel. Por eso yo necesito la casa de Jehová. Hoy hasta aquí.